Como la mayoría de los estudiantes, seguro que alguna vez te la has pasado toda la noche estudiando un día antes del examen y probablemente hayas tenido un buen rendimiento. Quizá lo hiciste bien, pero ¿recuerdas algo de lo que aprendiste después del examen? Una forma de recordar mejor lo aprendido es la repetición espaciada, es decir, espaciar el aprendizaje y la práctica de nuevos conocimientos o habilidades. Aunque pueda parecer novedoso, no es para nada un concepto nuevo. Fue descrito por primera vez en 1885 por un psicólogo alemán llamado Hermann Ebbinghaus. Y ahora te explico cómo funciona. En primer lugar, trazamos la retención o cuánto recuerdas algo frente al tiempo. Ahora, supongamos que aprendes algo el día cero sin revisarlo. La curva de olvido se verá como una curva que decae exponencialmente. Lo sé, esto da mucho miedo. Pero si repasas o mejor aún recuperas activamente la información a través de preguntas en intervalos cada vez más espaciados después de aprenderlo, la curva de olvido empieza a aplanarse y obtendrás una retención mucho mejor a largo plazo. El objetivo es repasar el material en el momento adecuado. Resulta que el mejor momento para repasar la información que estás tratando de aprender es el momento en que naturalmente lo olvidarías. Prácticamente esto significa tener intervalos más espaciados entre los tiempos de estudio para la información que puedes recordar con mayor facilidad e intervalos más cortos para la información que te es más complicado recordar o estás menos familiarizado. Si bien esta estrategia es bastante eficaz para cualquier campo de estudio, es importante específicamente para los estudiantes de medicina, los cuales tienen que retener conocimientos y habilidades clave para atender a sus pacientes. Aunque esto suene muy aterrador, un estudio descubrió que sin la repetición espaciada, al cabo de un año los estudiantes de medicina olvidaban hasta el 33% de sus conocimientos científicos básicos y después de 2 años más del 50%. Pero cuando los estudiantes y residentes aplicaban estrategias de repetición espaciada en sus estudios, superaron significativamente a sus homólogos, con algunos estudios que muestran cerca de un 40% más de eficiencia en el aprendizaje. Saber sobre la repetición espaciada es fácil. Pero, ¿cómo lo aplicamos? Los estudiantes, especialmente de medicina, tienen que recordar cientos o incluso miles de trozos de conocimientos y habilidades. Por ello, resultaría increíblemente difícil para ellos llevar a cabo la cuenta de cuándo deben estudiar cada pieza de información, sobre todo porque cada parte de la información sigue su propia curva de aprendizaje. Por eso los investigadores y desarrolladores de software diseñaron algoritmos informáticos para tratar de ayudar a los estudiantes a optimizar sus estudios. Estos algoritmos te ayudan a aprender información basada en tus respuestas a las preguntas, de modo que si te equivocas en una pregunta, automáticamente priorizarán esa información para repetirla por delante de la información que has respondido correctamente. Al hacer esto, estos algoritmos pueden realmente reducir el tiempo total de estudio, asegurándose de que el tiempo que pases estudiando para tus exámenes no se pierda en estudiar información que ya puedes recordar de forma fiable. Una de las mejores partes de la repetición espaciada es que podemos aprender más estudiando inteligentemente, sin la necesidad de dedicarle mucho tiempo. Con un poco más de organización o previsión de tu parte puedes lograr mucho más. En resumen, la repetición espaciada significa repasar lo aprendido justo en el momento en que empiezas a olvidarlo. Buenas tardes, Luca. Buenas tardes, Javi. Quisiera saber cómo te fue con la repetición espaciada, cómo te has sentido estos días con la información. ¿Lograste recordar la información, usar la aplicación? ¿Cómo te fue? Sí, de hecho, es una técnica que sirve bastante. Es esto de cada cierto tiempo dar un repaso a un tema. Aparte de ayudarte a memorizártelo mejor con el paso del tiempo, hace que cada vez el repaso tenga que ser más corto, ¿no? Porque cada vez dominas más la información. Entonces, en relación con el tema a tratar en esta entrevista, pues yo creo que ser plasmado un poco en las respuestas. Perfecto.
Bueno, esta es la última etapa de la experimentación y vamos a trabajar una vez más las preguntas para ver si las aprendiste o no y posteriormente puedas retener esa información a largo plazo. ¿Perfecto? Entonces, la pregunta número 1. ¿Qué es el líbido? Bueno, líbido para Freud es, por así decirlo, como una fuerza instintiva que se ve plasmada en la mente. Esta nace dentro de lo que es el sistema inconsciente o a partir del mismo, y que en un inicio se toma como una sola libido, como una sola fuerza pulsional, por así decirlo. Más adelante divide en una libido sexual y una libido yoica. La libido sexual es justamente de carácter y entra junto con los órganos sexuales, es una fuerza que va de la mano con la sexualidad, mientras que la libido yoica es una libido de autoconservación que consta en el cuidado del propio sujeto. Es una fuerza para el autocuidado, digamos. Perfecto. Explica el estadio del espejo. De una manera muy breve, el estadio del espejo es una metáfora que plantea Lacan, que busca explicar cómo es la conformación del cuerpo, como un cuerpo pasa a ser un organismo, gracias a que hay cierta libidinización por parte del gran otro. Por lo tanto, el sujeto puede abstraer el valor y darse un cuerpo, no solo un organismo. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas de la neurosis obsesiva? Bueno, hay síntomas de dos tipos, motores e ideativos. Dentro de los motores podemos, por ejemplo, están los rituales obsesivos, hacer cosas de manera repetida, pensando que hay una razón. Y dentro de los ideativos, un ejemplo podrían ser el mantenerse en una misma línea de pensamiento, esto no cediendo ante la asociación libre. Perfecto. ¿Y algunos síntomas de la histeria? Síntomas de la histeria podemos destacar la escotomización, que es el olvidarse no olvidarse, sino reprimir la presencia de algo. El síntoma conversivo, que es cuando los síntomas, en vez de ser anímicos, son físicos, son somáticos, se representan a partir del cuerpo como dolores de cabeza, el llanto, etc. Y está la bella indiferencia, que es el ignorar estos síntomas. Perfecto. Explica el yo, ello y superyo. En unas breves palabras, el yo es el sujeto junto a todas sus construcciones, y ahí está, su conducta va a ser delimitada con todo lo que el yo, que es particular, va a considerar bueno o malo. El superyo son las como que imposiciones de la sociedad que frenan al sujeto, que frenan al yo a hacer lo que vaya a hacer, generando angustia en el mismo, mientras que el ello son las pulsiones primitivas, las instintivas que buscan satisfacerse. Perfecto. ¿Qué es la psicosis para Lacan? Para Lacan, la psicosis se resuelve como en la forclusión del nombre del padre. Al haber ausencia de esta, el sujeto en ningún momento llega a poder instaurar la represión. No hay castración, como lo diría Freud, y para Lacan, al no haber nombre del padre, hay una incapacidad de de poder hacer una asociación significante en el lenguaje. Perfecto. ¿Cómo es la modalidad de goce de la perversión? La modalidad del goce, la perversión es posiblemente la que, no sé, el perverso es el más feliz porque él es el único que sabe cuál es su goce y es el único que realmente puede llevarlo a cabo. Entonces el goce, la perversión es totalmente propio al perverso, él lo conoce en su totalidad y no le genera síntomas, más bien le genera placer. Perfecto. ¿Cuáles son las 4 pulsiones principales según Lacan? Pulsión oral, pulsión anal, estas planteadas por Freud en un inicio, pero Lacan las retoma y aumenta la escópica y la invocante. La oral es en relación con la boca, la anal con las zonas anales o esfínteres, la escópica
con la mirada y la invocante con la voz. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre yo y sujeto? El yo es el sujeto con todas sus construcciones a lo largo de la historia. El yo es el sujeto con sus ideales, con sus expectativas, con sus identificaciones, etc. El sujeto es la parte inconsciente del ser. Perfecto. ¿Cómo es el Edipo en el niño según Freud? El Edipo, según Freud, es que el niño llega a establecer a su mamá como su primer amor. Ahí es donde entra el padre con la castración. Y en ese entonces el niño tiene instaurada la represión, se da cuenta que no puede satisfacer todos sus deseos. Por lo tanto, como no puede tener a su mamá, tiene a su papá como ideal, buscando una mujer parecida a su mamá. Perfecto. ¿Cuáles son las 3 respuestas de la niña ante el Edipo en la niña? Serían 1, la histeria, la maternidad y la homosexualidad femenina. Perfecto. Muy bien, Luca, felicidades. Si sigues practicando como tal la repetición espaciada, es muy probable que la información no se vaya a dispersar, no se vaya a olvidar y la puedas retener mucho mejor a largo plazo. Así que eso se espera al menos en un futuro y las sesiones de estudio van a ser más prolongadas. Si ahora nos ha tomado cada 2, 3, cada semana, cada 5 días y demás, las próximas ya van a ser más grandes, cada mes, cada 3 meses, cada 6, cada año probablemente. Entonces eso va a provocar que no te olvides de esta información que es muy valiosa para ti y muchísimas gracias por ser parte del experimento. A ti las gracias, Miguel. Gracias, Luca. ¿Qué tal, Vale? Buenas noches. Hola Santi. ¿Qué te pareció la actividad? ¿Qué te pareció la aplicación? ¿Pudiste aprender? Sí, me pareció muy útil, muy práctica, me ha ayudado bastante y cada vez el tiempo de estudio es menor. Muy bien, ¿te parece si comenzamos con las preguntas? Sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué es un análisis FODA? Un análisis FODA es un análisis interno de la empresa donde se ven las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la misma. Ya. ¿Qué es un análisis PESTEL? Un análisis PESTEL es un análisis externo a la empresa donde se ven variables políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre reclutamiento y selección de personal? La diferencia entre estos dos procesos es que en un proceso de reclutamiento se busca acaparar la mayor cantidad de personas que se postulen a un puesto y la selección procede a tener un filtro. Entonces, primero uno recluta un número determinado de participantes y después selecciona el candidato más óptimo. Ya. ¿Qué es un assessment center? Un assessment center es un proceso de reclutamiento, es una entrevista grupal donde se evalúa a los postulantes en masa haciendo diferentes actividades con la finalidad de sacar un número menor y proceder a un proceso de reclutamiento más específico. Muy bien. ¿Qué es un quinquenio? Un quinquenio es un pago por 5 años de antigüedad, es un salario por cada año de antigüedad. Perfecto. ¿Y cómo se calcula un quinquenio? Un quinquenio se calcula basándose en los 3 últimos sueldos del trabajador o de la trabajadora, es en base al haber básico. Ya. Menciona la escala de vacaciones según la Ley General del Trabajo. Según la Ley General del Trabajo, de 1 a 5 años uno tiene 15 días de vacaciones, de 5 a 10 años tiene 20 días y a partir de los 10 años en adelante se tienen 30 días. Ya. ¿Qué es un finiquito? Un finiquito es un pago cuando una persona deja de trabajar en la empresa, puede ser por retiro forzoso, por renuncia voluntaria.
Perfecto. ¿Y cómo se calcula un finiquito? El finiquito, al igual que el quinquenio, se calcula con los 3 últimos salarios, con el haber básico, pero también se toma en cuenta los días de vacación, si tienen saldos, si aplica el aguinaldo, si aplica la prima y se descuentan los quinquenios anteriormente pagados o cualquier anticipo. Muy bien. Y con la última, ¿cuántos días se tiene que pagar un finiquito y un quinquenio? Para pagar un finiquito se tienen 15 días y para pagar un quinquenio se tienen 30 días. Si se incumple estos días de plazo, la multa es el 30% en base al finiquito calculado que va directamente al trabajador. Muy bien. Entonces, ¿dirías que con la repetición pudiste aprender mejor que con otros métodos de aprendizaje? Sí, bastante porque así sí pude retener la información y bueno, con las repeticiones se me van quedando más. Muy bien, entonces, ¿seguirías utilizando la aplicación para seguir aprendiendo otras cosas? Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Vale, por tu tiempo. Se aprecia. Gracias a ti. Adiós. Adiós. La repetición espaciada me sirvió mucho para aprender este nuevo tema, ya que al usar este método realmente sentí como los conocimientos nuevos se quedaban dentro de mi memoria y de mi cerebro. El líder de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial era Adolf Hitler. No, Estados Unidos y Alemania no eran aliados durante la Segunda Guerra Mundial, en realidad ellos eran enemigos. El primer ministro de Britania durante la Segunda Guerra Mundial era Winston Churchill. Adolf Hitler supuestamente murió el 30 de abril de 1945, cuando la guerra finalizó. La Segunda Guerra Mundial empezó en Europa en el año 1939. Adolf Hitler empezó la Segunda Guerra Mundial ya que él tenía una tremenda ambición sobre la expansión del territorio alemán para mejorar la vida de sus habitantes y que puedan prosperar mejor en sus negocios y en sí tener más espacio para todo lo que se necesite. Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, también era un médico nazi que performaba experimentos inhumanos en los prisioneros de los campos de concentración. Hacía experimentos con gemelos y ponía a los prisioneros en condiciones extremas para ver cómo reaccionaban sus cuerpos, entre otras cosas. El Holocausto fue un genocidio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, donde fueron asesinadas aproximadamente 6 millones de personas, mayoría judíos. Las condiciones en las que los prisioneros viajaban a los campos de concentración, o en estos casos las personas que se encontraban viviendo en los guetos, que la mayoría de las veces eran judíos, viajaban en unos trenes donde había muy poca luz, no había agua, no había comida y muchas veces ni siquiera había espacio. Entonces, a la ida a los campos de concentración, muchos de ellos morían. Buenos días, Magíster. Aquí estamos presentes con mi sujeto de prueba. Él fue quien se sometió al programa de repetición espaciada. Y bueno, Diego, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sentiste estando en el programa de estudio? Bueno, la verdad es que siento que el programa fue bastante bueno y de verdad me ayudó. Siento que sí me ayudó de verdad a retener la información que estuve aprendiendo durante este transcurso de tiempo y sí logré mi meta de aprender todo lo que quería. Bueno, Diego, te voy a someter a 10 cortas preguntas para demostrar que has aprendido el tema de tu elección. Y bueno, ¿te parece si comenzamos? Sí, claro. ¿En qué año se fundó el AC Milán? El AC Milán se fundó en 1899. Correcto. ¿Cuántas ligas italianas tiene? El Milan actualmente tiene 19 ligas italianas.
¿Cuántas Champions League tiene? El Milan tiene 7 Champions League, siendo actualmente el equipo con más Champions League en Italia. ¿Quién es el jugador con más partidos disputados? El jugador con más partidos disputados es Paolo Maldini. ¿Quién es el goleador histórico? El goleador histórico es Gunnar Nordahl, un jugador sueco. ¿Quién es el actual presidente? El actual presidente es Paolo Scaroni. ¿Cuál es el nombre del estadio en el que juegan? El nombre del estadio es Giuseppe Meazza, pero cuando el Milan juega en ese estadio, se cambia el nombre a San Siro. ¿Cuál es su rival histórico? Su rival histórico es el Inter de Milán, que es de la misma ciudad que el Milan y por eso se crea una gran rivalidad. ¿Quién es su actual capitán? Su actual capitán es el jugador que juega de lateral derecho, que se llama Davide Calabria. Y finalmente, ¿en qué año ganó su último título? El último título del AC Milan fue el año pasado, en realidad a mediados de este año, que fue la liga de su país, que se llama Serie A. Muy bien, Diego. El tema de introducción fue sobre tu equipo de fútbol favorito. En el programa de repetición te pedimos que aprendas más de ellos, que veas más videos, de que conozcas más la historia, no solo su situación actual. Y bueno, has demostrado de que sí has estudiado el tema. El programa de repetición espaciada, al inicio fueron las 3 semanas. La idea es con otros tipos de temas de tu gusto, estudiar más tiempo, que sea un programa más largo y obteniendo más resultados. Perfecto. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por ser parte del experimento. Gracias a vos. Estamos a 5 de diciembre, estoy con mi sujeto de prueba que realizó el método de la repetición espaciada. ¿Nos podrías decir tu nombre, por favor? María Alejandra Solís Rojas. ¿Qué edad tienes? 21 años. Ya, ¿nos podrías contar tu experiencia con el método de repetición espaciada estas últimas semanas? Pues últimamente he usado la aplicación para llevar a cabo el método. Me ha servido mucho en cuanto a memorizar varios conceptos en la materia de finanzas. Antes lo hacía de forma desorganizada y a veces espontánea, pues mi forma de estudiar para los exámenes, pero ahora es todo más metódico, mejor planificado y he notado igual que tengo una mejor retención de los conceptos necesarios para el examen y otras pruebas. Entonces me gustó mucho pues el experimento y creo que sí he notado una mejoría en mis habilidades y eso.